Lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la educación continua. En esta ocasión vamos a hablar aspectos más importantes de uno de los capítulos de este libro que hace parte de la colección Documentos, que es desarrollado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México. Los autores pueden leerlos en esta imagen y también se encontrarán en las referencias al final de este video. El libro, que se titula Lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la educación continua, cuenta con 7 capítulos. En esta ocasión nos vamos a centrar en su capítulo 6, el cual trata sobre los lineamientos y las estrategias para el fortalecimiento de esta educación continua. Estos lineamientos que se presentan en este texto cubren aspectos básicos para desarrollar acciones de educación continua, y estos aspectos son normas, conceptos, funciones que van a permitir desarrollar las actividades más recurrentes en las instituciones de educación superior y hacer un señalamiento de esas funciones para desarrollar por quienes intervienen en ellas. Cabe aclarar que estas normas no son de obligatorio cumplimiento, por ende se pueden leer como recomendaciones prácticas que a su vez van a respetar la tipología y las características de cada institución educativa. Los autores hacen unas consideraciones generales, empezando por la definición de educación continua. Para ellos, es una actividad organizada, dirigida a profesionistas o a personas con formación o práctica profesional técnica o laboral acumulada, quienes insertas en el medio laboral requieren conocimientos teóricos y prácticos de vanguardia. Estos conocimientos también incluyen actitudes, hábitos y destrezas deseables para el mejor desempeño de su trabajo. El propósito entonces de esta educación continua es ofrecer formación, actualización profesional y capacitación para desarrollar las competencias genéricas o específicas que respondan y sean útiles para la solución de problemas derivados de la práctica laboral, para el crecimiento personal y la convivencia social. La educación continua forma parte entonces de las actividades sustantivas de las instituciones educativas de orden superior. Como tal, entonces, debe ser incluida, debe ser contemplada en el organigrama institucional para poder establecer políticas y normas que permitan y garanticen el compromiso formal con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo esta educación continua. Esta educación tiene las siguientes características. Es una modalidad flexible. No otorga un grado académico, pero sí otorga diplomas y constancias que pueden ser equivalentes en créditos. Y su enfoque, tal como se habló de ello en su definición, es teórico-práctico. Además, debe contar con instructores con experiencia académica y laboral. Además, es conocida por ser una opción educativa fuera del sistema formal, ofrecida por un área o un departamento especializado de una institución educativa superior. A su vez, proporciona servicios orientados a la formación, actualización profesional, capacitación y actualización en y para el trabajo. Otra característica de esta educación continua es que proporciona servicios orientados a la formalización y a la actualización profesional. Además, facilita la adquisición de conocimientos y competencias para el desarrollo profesional, laboral y social. Es dirigida para la comunidad interna como externa y se caracteriza por que se imparte en tiempos intensivos. Pero su principal característica es la vanguardia. Aborda temas de vanguardia en sus programas y contenidos, porque recordemos que el propósito de esta educación continua es actualizar.
Las modalidades organizativas de la educación continua, es decir, los actos académicos o cómo se organiza esta educación, es la siguiente: cursos, seminarios, talleres, conferencias y diplomados. Recordemos que esta modalidad no otorga un grado académico, pero sí otorga diplomas y otorga constancias. Una parte muy importante es la evaluación en la educación continua, y esta pues se rige por las teorías de evaluación que se conocen en la educación formal, pero tiene unas características. En cuanto a los servicios, el propósito de la evaluación es calificar el desempeño del instructor, tener información para saber cómo se puede mejorar la atención de calidad y a su vez proporcionar mejores servicios en la infraestructura. En cuanto a un punto de vista administrativo, esta evaluación va a contribuir a hacer un apoyo económico diverso, es decir, sustentar la obtención de apoyos económicos de otras dependencias. A su vez, va a contribuir en determinar los costos más competitivos en comparación con otros similares, y además determina la relación costo-beneficio del programa con el objeto de contar con una asignación presupuestal acorde para su autofinanciamiento. Esta evaluación, en cuanto a lo pedagógico, va a permitir mejorar el currículo, va a permitir identificar esas fortalezas para trabajar en disminuir las debilidades que tenga este programa, y a su vez se convierte en un sistema de información que va a permitir generar, planificar y determinar acciones futuras de crecimiento. Si hablamos de calidad en la educación continua, vamos también a hablar de cinco criterios que se han establecido para indicar calidad en la educación. Estos criterios son relevancia, eficiencia, pertinencia, eficacia y equidad. Cada uno de estos 5 aspectos van a ser analizados para determinar cuál es la calidad en la educación continua. Esa calidad y la relevancia tiene que ver con la contribución que tiene ese programa al cumplimiento de los objetivos en cuanto a la función, la institución y el entorno. Si hablamos de eficacia, lo que se va a analizar es la adecuación y coordinación, y a su vez se va a analizar el logro de los objetivos en comparación con los resultados obtenidos. En cuanto a la pertinencia, indica oportunidad y viabilidad de la oferta de servicios acorde a las necesidades. Y esto es un punto clave, porque en la educación continua debe buscar la satisfacción de alguna necesidad que se ha presentado por el profesionista en medio de su trabajo. Por ende, esta pertinencia indica que es una necesidad que tiene el educando, bueno, en este caso el profesional. En cuanto a eficacia, va a analizarse la correspondencia entre los propósitos, entre lo que se planteó y los resultados. Y en cuanto a equidad, implica una integración de lo laboral con lo profesional. Y esto es clave porque la educación continua busca entonces actualizar a esos profesionistas para que se desenvuelvan de la mejor manera en su mundo laboral, respondiendo a los cambios de forma vertiginosa que se presentan en el mundo actual debido a diferentes circunstancias. Les recomiendo entonces, aquí van a encontrar las referencias de este texto. Tiene apuntes muy importantes y capítulos que les puede interesar si ustedes quieren profundizar en educación continua.